Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. 22 minutos pasan de las 10 de la mañana y seguimos en Enclave País. Mariana Pomies, directora de Cifra, ya está con nosotros. Bienvenida, Mariana, qué gusto tenerte acá. Buen día y felicitaciones por el programa, por toda esta apuesta que seguro va a ser exitosa. Muchísimas gracias. Un buen espacio importante. Muchísimas gracias, un gusto tenerte con nosotros. Y la verdad, para hablar de un tema que está marcando la agenda, que sigue marcando la agenda, que son precisamente las encuestas de opinión pública. Y hace pocas horas se conoció una encuesta de Cifra acerca de la popularidad de las distintas figuras políticas, tanto del oficialismo como de la oposición. Mariana, ¿cuáles son las principales conclusiones? Bueno, esa es una información que nosotros no hicimos pública porque es de un cliente o de algunos clientes que la reciben. Y nosotros en ¿Clientes general, políticos? Clientes políticos, sí. Uh-huh. Nosotros en general, bueno, la información del cliente si la quiere soltar, no hacemos comentarios, no salimos en los medios haciendo, pero algún comentario. Cuando se filtra, digamos. Sí, cuando se filtra, sí. Que en general siempre se filtra aquella que tiene beneficios para el que la filtra, ¿no? Y aquel que no le beneficia, la esconde abajo de un cajón. Bueno, esto lo que muestra es algo que no es novedoso porque nosotros habíamos hecho pública lo que era la simpatía del presidente, que ha bajado sensiblemente respecto a la del año pasado. Y bueno, el que está hoy en mejor situación es el antiguo presidente, que es Luis Lacalle Pou, que es aquel que, guardándose en gatera, se está preservando de todo este barro que estamos viendo en los últimos meses. Vamos a ponerla en pantalla, sí, si podemos, no. Le pedimos a la producción, así Perfecto. Compartimos, y si podemos sacar el zócalo para leer bien los nombres que están un poco chiquititos. Empecemos por el primero, estamos viendo ahí Mariana Orsi con un 34%. Eso sí ya se había hecho público, ¿no? Exacto. Más de la mitad, el 52% expresa antipatía hacia el presidente, cosa que no había sido así durante todo el año pasado. Llegó a ser el político más popular, incluso en algún momento hasta superando a Mujica, que era el más popular. Dentro del Frente Amplio, igual es de las figuras que tiene mejor imagen, porque los otros que aparecen ahí, como Carolina Cose, Mario Vergara y Alejandro Sánchez, tienen bastante menos simpatías y más antipatías. Bueno, Vergara tiene un poquito las mismas antipatías, pero tiene un poquito más de desconocimiento. En la oposición, lo que se ve, bueno, es que Lacalle Pou, que en realidad hoy no juega ningún rol, no está en el Parlamento, es un expresidente, es el que tiene mejor imagen, con un 55% de simpatía y un 34% de antipatía. Y luego es interesante porque esto, para aquellos que seguimos la política con estos números, que no siempre se hacen públicos, le sigue Pedro Bordaberry, que es un candidato que suele tener problemas de imagen muy bien siempre dentro de su partido, relativamente bien dentro de la coalición, pero siempre tenía un rojo mucho más grande. Sí, y hoy tiene 45% de simpatía. Mariana, y acá no son solamente los datos de aprobación o de simpatía, sino el saldo que le queda, ¿no? Claro, el balance. El balance entre la simpatía los rojos, o sea, los verdes menos los rojos, y los balances negativos están en casi todos, salvo en el caso del antiguo presidente, de Lacalle, que tiene balance positivo, también lo tiene Bordaberry, y es los únicos. Ellos dos. Solo dos. Con balance positivo. Bien. Ahora, en el caso del presidente Yamandu Orsi, ¿no? Parecería ser que le está impactando negativamente tanto la evaluación de la gestión, ¿no? Como presidente, que le da una desaprobación creciente, sí, como la imagen que tiene en el electorado. Ahora, este comportamiento, Lacalle Pou no lo tuvo, ¿no? O sea, Lacalle Pou tenía de repente niveles de desaprobación que podían crecer, estoy pensando en el periodo pasado, y no necesariamente impactaba en su Bueno, un poquito, pero nunca llegó a tener. ¿Y de qué depende entonces? ¿Cómo podemos razonarlo o entenderlo esto? Bueno, primero hay un contexto histórico que es importante tener presente. El gobierno de Lacalle Pou empieza con la pandemia. Y para él fue un gran capital político, ¿no? Claro. O sea, la gente hasta el día de hoy, cuando hacemos grupos motivacionales, ¿qué fue lo mejor del gobierno de Lacalle Pou? La gestión de la pandemia, donde él fue el que estaba al frente de eso, ¿no? Gestionar una situación de crisis. Una crisis
totalmente inusual, porque el mundo ha tenido crisis económicas, pero nunca habíamos tenido una pandemia, ¿no? Y bueno, en comparación con otros países también, creo que salió muy favorecido en la gestión. Entonces, ese capital le duró mucho. Orsi no tuvo ningún empujón así positivo que lo hiciera presentar como el héroe salvador de toda la población, ¿no? Entonces, es cierto que Lacalle mantuvo un nivel de simpatía mucho más alto durante toda su gestión, pero también es cierto que Orsi, además, no tuvo lo que se dice luna de miel, no tuvo... Incluso fue extraño que mantuviera cierto nivel de simpatía en un momento en que ya desde el año pasado las críticas empezaban. ¿Sí? Desde el principio la oposición fue muy dura, los propios votantes del Frente Amplio, si bien mantenían como cierta aprobación, empezaron a manifestar su descontento respecto a las expectativas no colmadas. Bueno, este es uno de los análisis que se ha hecho, no solamente el nivel de desaprobación y la baja aprobación, sino en el lapso que se dio. Estamos a 1 año y 4 meses de gestión y se alcanzan estos valores, que es otra de las cosas que ha llamado la atención. ¿Cómo explicás eso? Sí, porque lo que suele pasar también es que al principio los presidentes tienen, como se decía, esa luna de miel, que yo creo que es pensar en otra época, o sea, tratar de medir la vida actual a la velocidad y a cómo circula la información, comparándolo con 20 años, es totalmente injusto, porque hace 20 años para enterarnos de algo tenía que pasar mucho más tiempo. Hoy en tiempo real, no más solo inmediato. nos enteramos de los hechos, sino que nos enteramos de los comentarios de los hechos de aquellos a favor y en contra. Entonces, eso obviamente ha cambiado nuestro nivel de tolerancia, de saber esperar, de paciencia para todo en la vida diaria, la vemos, ¿no? O sea, la gente en una cola antes bancaba un tiempo, hoy no. Y eso que se ponen con el celular y por lo menos se entretienen. Antes había que mirar el techo o hablar con el de adelante. Entonces, eso sin duda impacta. Entonces, al principio lo que solía pasar es que había un tiempo como de expectativas y de darle un changüí, vamos a hablar al presidente, pero ya en el segundo año eso se acababa y empezaba a deteriorarse. Acá lo que pasó fue que en los primeros meses se mantuvo, pero ya desde octubre empezó a perder... Tempranamente para lo que venía pasando. Y después una abrupta caída desde principio de año hasta ahora. Pasaron también un montón de eventos que generaron, que yo creo que en sí mismo ninguno es el detonante, sino que es la acumulación de hechos. ¿Pero decís que la camioneta no fue como un detonante? No fue un detonante. Yo creo que en el fondo terminó impactando mucho más las últimas... O sea, yo lo que creo que fue es que desde el año pasado él ha tenido errores comunicacionales que no son solo propios, todo el equipo de gobierno. Acá el problema es que él sale a decir algo y viene otro del propio Frente Amplio a desdecirlo. No es nuevo. En el gobierno de los primeros gobiernos del Frente Amplio, la principal oposición siempre estuvo en el propio Frente Amplio. Era el MPP versus el astorismo, el Partido Comunista versus el MPP. Pero cuando hablaba del presidente, ¿no? No solo eso, había 3 líderes muy fuertes, que era el presidente, en su momento, o Tabaré Vázquez o Mujica, estaba Astori, eran 3 que contenían a sus barras, como dicen, ¿no? Entonces dejaban avanzar, después ellos una daban especie de la última equilibrio. palabra, y se acabó. Una vez que hablaba Astori, una vez que hablaba Mujica, una vez que hablaba Se Tabaré, zanjaba los el tema. sectores... Claro, ahora eso no existe. Entonces, eso que al frente ya tenía un poco entrenado, que es los de adentro me pegan, porque tiene mucha diversidad dentro del Frente Amplio. Claro, el abanico es El amplio. abanico es tan amplio que hay expectativas y visiones de cómo se debe gobernar muy diversas. Eso ahora no hay líderes que lo controlen. Entonces siguieron con el mismo juego, solo que nadie pone el parate. Y sigue, y siguen, y siguen. Y eso le está haciendo mucho daño al Frente Amplio, con una oposición mucho más activa de lo que fue en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el gobierno de Mujica y en el segundo. Incluso en el segundo, donde la oposición estaba un poco más limada, acá venían de gobernar. O sea, venían calientes. Es como, no sé si, cuando uno hace deporte, ¿no? Sí, claro, ni bien parás, calor. vos todavía tenés el calor y podés seguir corriendo. Y ellos siguieron corriendo. Y el frente estaba acomodándose y en la llegada al gobierno. En la llegada del gobierno y en los enfrentamientos Muy internos. distinto a lo que pasó en el periodo pasado, ¿no? Que justamente irrumpe la pandemia rápidamente y el frente tenía dificultades para posicionarse como oposición, ¿no? Claro, ¿cómo Demoró vas como a hablar varios mal de meses. aquellos que están haciendo el esfuerzo y dejándolo todo por salvar a la gente? Le costó mucho. Es más, alguna vez que intentó decir algo distinto, que podía ser un disparate o podía estar acertado, no importa.
le saltaban. Sí, o la convocatoria al caceroleo también, en su momento. Claro, o sea, acá pero es fueron como reacciones más tardías. el propio gobierno usaba la imagen de espalda con espalda, ¿no? Acá estamos tratando Ujú. todos de salvar, entonces era muy difícil ser oposición. Exacto. Ahora es otro cantar, ¿no? Entonces yo creo que al frente se le suman un montón de problemas. Esa oposición interna sin líderes para controlarlo, una situación económica que no mejora, un presidente que tiene dificultad no solo en comunicar, sino alinear a todos en los mismos mensajes. Y ahí creo que es una cuestión de equipo de gobierno. Sí, él lo ha pedido, además. Sí, pero a los 2 días igual... ¿Crees que esto tiene que ver también con un cambio en la estrategia de comunicación del gobierno? Y me refiero a esto con algunos mensajes que han salido, que han estado pregrabados, o también las figuras del secretario o prosecretario de Presidencia que han tomado otro nivel de exposición en lugar del presidente de la República. A ver, yo creo que por modalidad Orsi no es la calle Pou y era esperable que él no fuera el que liderara la comunicación. Ujú. ¿Tá? O sea, la estrategia de la calle Pou, que fue exitosa, era él, todo pasaba por él. Que eso tiene sus pros y sus contras. Y sus ¿no? contras. A veces se habla de excesivo presidencialismo, ¿no? O sea, no dejaba, que fue un problema después, porque cuando tuvieron que tener candidatos para las internas y que arrastraran votos, no estaban, Ujú. porque no dejó lucirse a nadie. Fue muy útil para sostener la situación, para evitar problemas, pero políticamente, pensando de cara a las elecciones, no le fue tan útil. Después, y podemos hablar de todo lo que pasó con Delgado, bueno, está. Orsi por modalidad no es así. Ni tiene, y creo que reconoce sus habilidades, él no es el gran orador que es la calle Pou. Entonces, y además él tiene una teoría de que él arma equipo y el equipo es el que defiende lo que está haciendo. El problema es que para que eso funcione, todos tienen que estar alineados en la misma estrategia. Y no hay líderes que contengan el redil. Claro. Ujú. Ahora, Mariana, ¿qué pasa con la intención de voto? Porque recordamos, la aprobación de la gestión de la calle Pou era buena. Y sin embargo, ese gobierno no es reelecto, entre comillas, más allá que la calle Pou no estaba en el... Bueno, ahora, ¿podemos pensar en términos, en los mismos términos que este gobierno de Yamandu Orsi va como en desventaja, está perdiendo apoyo electoral, o en realidad el Frente Amplista enojado va a seguir votando al Frente Amplio? Nosotros todavía no hacemos la pregunta de qué piensa votar en las próximas elecciones, porque la gente se enoja mucho. Acabamos de votar, te dicen. O sea, es como Claro. esas preguntas que ¿Ese en el se enoja mucho cuestionario- pasa ahora o ese se enoja mucho es siempre, cuando Y se hace pasa- a esta altura del año? Exactamente. Ajá. La gente no siente que No quiere. es más, lo que dicen es no quieren la campaña electoral. Entonces, si vos me estás preguntando eso, estamos poniendo la campaña electoral, que siempre está, pero para la gente no es tan visible. Claro. ¿No? Eso es un tema. Pero uno igual ve que frente a los grandes temas, las opiniones se terminan alineando en los mismos bloques. O sea, sigue habiendo todavía. Lo que pasa es que esos dos bloques tienen sus pisos fuertes o sus soportes fuertes y un pequeño grupo que se mueve de uno a otro, que es lo Oscila. que ha definido las últimas ¿Cuánto es elecciones. ese grupo en porcentaje? Se ha hablado de un 15%. Sí, más o menos, a veces un poquito menos, a veces un poquito más. Ujú. Ese grupo hoy en realidad está más enojado con la política. Nosotros no le preguntamos qué piensa votar, pero sí baja la cercanía partidaria, baja la gente que aprueba un montón de cuestiones del sistema político y están enojados. Y no quieren pensar. Están enojados con todos y en general. Porque también están enojados con la oposición, porque acá hay un dilema también, que la oposición tiene dos roles, históricamente, ¿no? La oposición tiene dos roles: marcar el gobierno, marcarle sus errores, hacer las denuncias que tenga que hacer, estar ahí como contralor, pero también es un agente de propuestas, porque tiene casi la mitad del país que los votó con una propuesta y un programa de país distinto, que espera que en alguna posibilidad como meta alguna. Bueno, algunos políticos y analistas dicen no se le puede exigir lo mismo a la oposición que al No, oficialismo. no, eso está clarísimo. Y la gente también lo sabe. Ujú. Pero dice, bueno, pero algo. Estamos frente a un problema de inseguridad. ¿Qué están proponiendo? ¿Qué leyes están...? Después capaz que puede decir, bueno, el gobierno actual no me lo llevó. Claro, pero ¿sos buena oposición o no? ¿Sos una oposición Claro, activa? me estás defendiendo. Lo que los votantes de la oposición reclaman es alguien en una situación desfavorable en materia económica, en materia de seguridad, alguien que me defienda, que haga algo por mí. Está todo bien que digas todo lo que los otros están haciendo mal, pero
nos quedan 3 años más de gobierno. Entonces también hay cierta demanda de propuestas y de intentar hacer algo. Y en este sentido, ¿cómo puede haber caído esta fotografía de la coalición republicana oponiéndose a la rendición de cuentas que tan cuestionado fue por el oficialismo, por el Frente Amplio? Y yo creo que eso no es bueno. Para mí esa estrategia, porque además es una estrategia arriesgada. Y en cierta medida un poquito hasta mentirosa, decir, bueno, nosotros nos oponemos en general, pero vamos a discutir algunos artículos. No, porque si no sale no se discute nada. ¿Pero la gente entiende eso? No entiende. Entonces, lo que entiende es que dijeron, no vamos a llevar esto. Es Y no, pero entonces sí. Ahora, no. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. ¿No? O sea, la gente dice, bueno, y si no hay presupuesto, ¿qué hacemos? Porque además la gente no entiende mucho lo que el presupuesto es el mismo que el anterior. Entonces no hay plata, no van a poder gastar nada. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Por eso muchos se preguntan, sobre todo en el gobierno, bueno, ¿qué va a decir Luis Lacalle Pou que va a aparecer de nuevo ahora el 9 de agosto, ¿no? En un discurso está esperado, como decíamos el otro día, por los blancos, sobre qué va a decir, hacia dónde va a apuntar. ¿Qué debería hacer en este caso, en este escenario Lacalle Pou? ¿Debería dar un mensaje coyuntural sobre esto o debería abstraerse y seguir en esa dimensión donde se encuentra siempre? A ver, yo creo que su estrategia de mantenerse al margen es exitosa. Cada tanto tenés que aparecer. Yo creo que todavía está a tiempo de hacer pequeñas apariciones y no ir al barro. Entonces, me parece bien que cada tanto le recuerde a la gente que la gente igual no se olvida, ¿no? Y de hecho la oposición, cuando uno va a los votantes, están esperando que vuelva Luis, ¿no? Te dicen, bueno, ya. No hay dilema de quién va a ser el próximo candidato, porque es él, ¿no? Más allá de que él lo sea o no lo sea, Sí, las sí, sí. expectativas de la gente claramente esas. es que sea él, ¿no? Entonces ahí hay cierta expectativa. Por otro lado, si él pretende ser el candidato y llevar todo el voto coalicionista, también tiene que ser el líder de la oposición, Ujú. ¿sí? Entonces eso no lo puede perder. La suerte que tiene es que nadie le está disputando ese liderazgo hoy. Porque si bien, como vimos, Bordaberry tiene una buena imagen, Ojeda tiene también relativamente una buena imagen, en el resto de los blancos no hay Liderazgos claros. liderazgos claros que arrastren. ¿Por qué? Porque los posibles líderes son muy respetuosos. Nadie quiere ocupar el lugar de Luis, pero alguien tiene que ocupar el lugar de liderar eso. ¿Y qué esperás que ocurra, como decía Joaco, este 9 de agosto? ¿Que tenga un discurso más coyuntural o un discurso más general, manteniéndose en la estrategia que tiene hoy? A ver, yo creo que tiene que tener un discurso de líder que no entra en la chiquita, Ujú. que piensa en el país a largo plazo, que le responde a esa necesidad de los votantes de la coalición de sentirse amparados en alguien, ¿no? Que demuestra que puede hacer algo con su gente, o sea, que él va a pedirle a su gente que haga algo, que le preocupa la gente, ¿no? Entonces que en función de eso va a hablar. Yo no sé qué va a hacer Luis Lacalle Pou. Estoy diciendo lo que a mí me parece que estaría Sí, bueno una que lectura de hiciera. escenario. No entrar demasiado al barro, porque si vos entras mucho al barro te van a entrar a pegar. Y entonces eso obliga otra vez al enfrentamiento, que vos podés igual alejarte, pero yo creo que debería ser un discurso más de líder estadista que ve Claro, por pero, arriba por y que ejemplo- va a ordenar a su gente a que se ponga a trabajar en las cosas que le Y preocupan. puede ser, por ejemplo, lo que espera el gobierno o algunos integrantes del gobierno, de que le diga a sus partidos, estoy usando palabras de Alejandro Sánchez, que bueno, voten la rendición de cuentas para dar una señal y posicionarse así como líder del bloque opositor. No creo que haga, no, me parece que no. Es un problema, porque dar marcha atrás tenés que estar muy justificado para dar marcha atrás. O sea, ellos ya dijeron que no iban a votar en general y están jugados a que Cabildo lo vote. Le dé los votos que le falta Sí. al oficialismo. El sí. problema es si Cabildo no da esos votos, ¿Qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Porque ahí no hay discusión de nada a la interna, ¿no? Y además las explicaciones posibles de que, bueno, pero entonces, sí, para nosotros es muy importante la infancia, entonces que entren por otro mecanismo, por leyes y por... El que dijo Delgado ayer.
Todo eso es complejo y lleva mucho más ¿Quién tiempo. sale perdiendo si no hay rendición de cuentas? ¿Quién sale más perdiendo, mejor dicho? Y yo creo que todos, porque el hecho de que no haya rendición de cuenta quiere decir que se sigue con el presupuesto anterior. Sí. El presupuesto anterior siempre, históricamente, desde el 2003, nunca había pasado Ujú. que no hubiera una aprobación general. En general siempre lo que se da es la discusión a la interna, Exacto. pero la aprobación general está, porque se asume que hay que hacer ajustes, porque es Y, la y realidad. porque es lo que habilita la discusión. Claro. El problema es que si no se hacen ajustes en una realidad que cambió, es un presupuesto que no está respondiendo ya. Es cierto, la oposición dice, bueno, pero las cosas no salieron tan bien. Bueno, entonces si no salieron tan bien, no podemos seguir con lo mismo. Y esperar que entonces entre una ley por cada cosa que quieren hacer con los tiempos parlamentarios que tiene nuestro Parlamento, Ujú. en realidad es decir, sí sé que está mal, pero bueno, no voy a dar el brazo a torcer. Pero ahí el gobierno va a tener argumentos más fáciles, ¿no? Decir, bueno, mira, no va a haber más plata porque la Bueno, oposición eso no es lo lo que quiere. dice, Y es la lo que oposición, dice alguna ¿qué puede gente de decir? Cabildo. Le das la excusa a decir no podemos hacer porque no tenemos plata. Claro. Pero yo creo que sería muy mezquino del gobierno. Yo creo que genuinamente, del color que sea, los gobiernos tratan de hacer cosas buenas para perpetuarse, para Obvio. salir bien parados y en el mejor de los casos porque le preocupa a la gente. Entonces, darles la comodidad, o sea, que ellos se queden cómodos diciendo, no hacemos nada porque no nos cambiaron el presupuesto, el anterior está desajustado, no está funcionando, no creo que quede cómodo ningún gobierno con ese discurso, ¿no? Entonces yo creo que ahí perdemos todos, ¿no? Están muy jugados la coalición a que Cabildo le dé los votos. Es un problema eso, porque además pierden la sartén por el mango. Le dieron el mango de la sartén a otros. Mariana, volviendo un poco a la figura de la calle Pou y a esta estrategia de hasta dónde meter los pies en el barro y no, visualizando esto de que es el líder, que está claro, en la coalición republicana, Y que además le va del muy Partido bien en Nacional, simpatía que en le este va lugar, o sea, desde donde exactamente. estás. Entonces, ¿hasta cuándo se puede mantener ese nivel de simpatía sin entrar en el barro? Yo creo que este año puede seguir manteniendo esta estrategia y dejar que, en general, el segundo y tercer año de gobierno son años muy duros, porque es donde el gobierno intenta hacer las cosas. El último año y medio de gobierno, en este mecanismo electoral, en realidad ya nadie se la juega, nada que pueda arriesgar el voto, Hace la nada que plancha. haga calentar a la gente, se tira mucha plata, muchos recursos en cosas visibles, entonces todo lo invisible, que es lo que sostiene todo, se posterga. Entonces, el tiempo donde se da más discusión y cosas más reales es en el segundo y el tercer año, ¿no? Entonces, yo creo, si fuera el presidente, ya que le funcionó tan bien, yo realmente soy honesta, no pensé que le fuera a funcionar tan bien esta estrategia. Ujú. Lo que pasa que está tan feo el ambiente que sí, mejor se preserva el que está Mejor fuera no de todo tocar. esto. Claro. Vázquez hizo algo muy parecido igual, ¿no? Sí, Muy parecido. sí, pero era una personalidad distinta que la calle. No, y además estaba el oficialismo en el poder, ¿no? Y Que es había distinto. otros líderes fuertes. El problema que tiene la calle es que está la barra descontrolada, porque tampoco en la No hay coalición- figuras claras. Claro, tampoco. El problema que tiene el frente, el problema es que mucho peor si estás en el gobierno, de falta de liderazgos, también lo tiene la coalición, porque el líder indiscutible eligió esta estrategia que demuestra que está acertada, me saco el sombrero frente a la calle Pou, pero tiene sus riesgos también, que es que la barra, mira, ¿y qué hacemos? ¿Y a quién le hacemos caso? Y dentro del escenario del Frente Amplio, Fernando Pereira, ¿qué rol puede jugar de cara al 2029? Él jugó un rol muy importante en el periodo pasado. El Frente Te Escucha fue una gran apuesta que le resultó, porque logró conectarse con la gente, logró escuchar a la gente. Claro, una cosa es ser el Frente Te Escucha cuando sos oposición y otra cosa es ser el Frente Te Escucha cuando sos gobierno. Porque además de escuchar, muchas veces estaba el chiste de que el Frente te explica, porque también tiene que salir a explicar cosas que la gente no entiende que se están haciendo, ¿no? Entonces yo creo igual, y ellos ya lo empezaron con el Frente Te Escucha, y es lo que tienen esos partidos que tienen una militancia muy organizada, que están siempre trabajando abajo y no es visible ese trabajo, pero claramente está. Yo creo que la figura de Fernando Pereira en este momento ha salido fortalecida, tuvo sus altibajos, ¿no? Yo creo que en la medida en que su rol conciliador, cuando se pone en el rol confrontativo, ahí
Se complica la se le cosa. complica. Ahora, en su rol conciliador y en su rol, porque él es el nexo entre el gobierno y el partido, pero también por lo que ha elegido es el nexo entre la gente votante y el gobierno. ¿Cómo le va en términos de popularidad a Fernando Pereira? No lo tenemos en esta plana. No lo tengo acá medido, lo he medido algunas veces, no lo medí en esta instancia. En general tiene muy buena imagen dentro del Frente Amplio y muy mala imagen afuera. ¿Y eso lo complica, por ejemplo, para posicionarse de cara a un menú electoral en el año 29? Yo no creo que él esté pensando en ser el candidato del Frente Amplio y no lo veo en ese juego. Yo creo que él entendió que, o está asumiendo ese rol de tratar de conciliar, como dicen ellos, Claro. a la barra con el gobierno, Ujú. para mejorar la percepción del gobierno y del propio presidente. ¿Tiene ¿no? un problema el Frente en esto, pensando en que los principales referentes que están acá, que podemos ya imaginar que van a competir en el 29, no les va bien en términos de popularidad, ¿no? Sí, yo no sé quiénes van a competir. El Frente Amplio, es muy difícil ser gobierno y pensar en los candidatos para la próxima elección. En general, eso lo debería ser el partido, Claro. pero el partido ahora está urgido de levantar su imagen dentro de sus votantes. Entonces, no está tampoco en este momento en condiciones de construir esos liderazgos. Alguien tiene que pensar en esos liderazgos. Alguien tiene que ir midiendo a todas las figuras posibles y descubrir, y no solo con encuestas, porque estas cosas tenés que entender qué es lo que enoja de cada uno, qué expectativas hay. Y yo creo que alguien dentro del frente tiene que ir pensando en quiénes son los candidatos adecuados y no dar por sentado ninguno de los que están arriba de la mesa. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos en Enclave Un País. gusto y bueno, que sigan teniendo mucha suerte. Muchas en este gracias. ciclo. Un gusto siempre charlar contigo. Mariana Pomies, directora de Cifra. Nosotros les proponemos hacer una breve pausa. Ya vamos a hablar del Mundial. Se juega este domingo España-Argentina a las 16 horas en New Jersey, a las 14:30 de acá, ¿no, Joaco? 14:30 horas. 14:30 empieza toda la parte previa. Toda la parte previa. Y a las 4 de la tarde vamos a tener la definición de lo que va a ser este Mundial 2026. En un ratito nada más hablamos con Rodrigo Guerra de todo el espectáculo que se trae esta edición clausura del Mundial 2026. Ya venimos. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.